Hola amigos, mirad, esto que veis ahí y parece una ruina, no es una ruina, es el comienzo de ese chalet en el que iba a vivir hace pues 16 años, en el año 2000, creo que fue en el año 2000, sí. Bueno, esa es la parte principal, porque debajo la calefacción es una gloria, como la llevaban los romanos, tiene una bodega subterránea con una parte de techo de cristal a la tierra, por lo que entra luz, y entonces un sitio fresquito para verano, detrás el mismo tamaño para taller, adelante iba a tener un porche acristalado como comedor y arriba además un techo así inclinado, un altillo donde poder dormir. Eso era la idea. Y que se ha quedado en una ruina que algún día la acabaré como un espacio comunitario. Pero, ¿qué es lo que hizo que eso se quedase así? Pues os voy a contar mi siguiente anécdota. Os voy a contar una historia porque mucha de la gente que me conoce dicen, pero ¿cómo has sido tan valiente de venirte a vivir aquí en medio de la nada con dos niños que por entonces tenían 2 y 3 años y sin teléfono y sin nada cuando me vine? Y en tienda de campaña, estamos en Ávila, en el centro de España, y estuvimos viviendo en tienda de campaña desde el 1 de junio hasta el 23 de diciembre, en que nos regalaron una caravana que, bueno, no era una caravana, era la estructura de una caravana, no tenía muebles ni nada dentro, era la chapa, y además le faltaba una ventana y tenía separada una pared del suelo, pero que para nosotros fue la gloria. ¿Qué es lo que hizo que no metiese toda mi energía y dinero en la construcción de la casa, de ese chalet? Pues fue el que el estar aquí sanó mi corazón. Realmente yo no fui valiente. Mi intención cuando vine fue el venir para hacer un proyecto, una empresa de fruta biológica. Compré un terreno grande, pedí un préstamo y lo compró el banco. Pagaba mensualmente ese préstamo y con ello compré una finca de bastantes hectáreas porque pensé, yo quiero cultivar árboles que sean biológicos, de fruta biológica, que no estén podados, torturados cada 2 por 3. Quiero que los aves y los demás animales puedan alimentarse también de los frutos de esos árboles. Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Porque si me pongo a plantar de forma estándar árboles en un sitio muy pequeño, pues claro, necesito que haya producción para poder vivir. En cambio, si compro una finca muy grande, pongo muchos árboles y a poco que dé cada árbol, cada 3 años, cada X tiempo, un poco de este, un poco de este, un poco de este, me dará para vivir. Y si no para vender, por lo menos para nosotros poder vivir de ello y un pequeño sobrante y con eso vivir de forma sencilla. Ese era mi plan. Y vivir, por supuesto, en un chalecito, en una casa de campo. ¿Pero qué hizo que cambiase la situación? Pues el escuchar más y más a mi corazón. Yo he nacido y me he criado en Madrid, ciudad capital, en el centro de España, pero luego, cuando me emancipé, seguí en Madrid unos años y después he estado viviendo en pueblos. Entonces, con un contacto directo con la naturaleza, continuamente, los fines de semana iba al campo, he trabajado en la naturaleza, me encantaba la naturaleza, pero no estaba fusionada con la naturaleza, era como el cuadro bonito que lo uso para mi disfrute, para mi relax, para mi armonía. Muy diferente a como lo vivo ahora y muy diferente a como comencé a vivirlo cuando me vine a vivir aquí.
Entonces nos instalamos en tienda de campaña y mientras que se iban haciendo aquí cosas, pues empecé a sentir de otro modo la naturaleza, empecé a sentir la vida, la belleza, la armonía que hay en todo ella y la responsabilidad mía como humana para satisfacer el que todos puedan vivir en armonía y en paz. Entonces, claro, cada vez que levantaba una piedra era muy difícil encontrar una que no hubiera vida debajo. Entonces quitaba una y wow, esta tiene arañas, hay un hormiguero, viven escorpiones, hay de todo debajo. Entonces la volví a poner. Iba otra, lo mismo, otra, lo mismo. Y había veces que ya digo, bueno, pues ya soy yo, lo cogía, pero se desgarraba. Y por otro lado empezaba a sentir tanta paz. Claro que hubo días muy duros, especialmente días de fuertes tormentas en que se fueron rasgando las tiendas de campaña, porque pasamos por 5 tiendas de campaña antes de tener esa caravana, y recuerdo estar lloviendo de noche y uno de mis hijos decir, creo que el chico, mamá, me estoy mojando. Y yo, ya, ¿qué le vamos a hacer? No tenía tampoco dinero para ir a ningún hostal y tampoco lo vivía como tenía que ir a algún sitio, sino estoy en esta situación, estoy en esta situación. Entonces yo me sentaba, ponía a mis hijos sobre mí, sentados, ellos se dormían de cualquier posición, de cualquier modo, se acostumbraron desde muy pequeños, y yo les cubría así para protegerles del frío y de la lluvia. Y al día siguiente, cuando ya había luz, pues veíamos cómo arreglarlo, hacernos con otra tienda de campaña y ver cómo solucionar el asunto. Y entonces, viviendo de ese modo, descubrí que no necesitamos tanto. Yo tenía tantas cosas y recuerdos de aquí y de allá, tantos objetos, tantos libros. Doné en bibliotecas más de 4.000 libros. Porque, ¿qué sentido tiene que yo tenga tantos libros? ¿Para qué? ¿Para verlos yo? Que ya los he leído una vez, se los puedo leer a mis hijos varias veces, una, dos, muchos de ellos ni una sola vez, y para alguna visita alguna vez, pero tampoco, porque realmente luego los libros que leíamos eran los libros sagrados y algunos cuentos místicos y alguna cosa práctica de construcción, pero el resto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué mal aprovechamiento de los objetos? Entonces los llevo a una biblioteca. Luego con lo otro, vas a coger algo, comerte algo, y ves que hay pájaros que como lo dejes fuera, se lo comen, o a tortugas, que aquí también hay tortugas y todo, se lo comen y dices, ¿realmente yo necesito comer eso o no? Y lo mismo con la vivienda, para construirme yo una casa voy a destruir la casa de otro ser. Me empecé a sentir tan mal y empecé a sentir que no necesito nada, que así vino el llamado minimalismo, la sencillez de vida y la simpleza, aunque hay quien me dice que simpleza parece como tonto, pero realmente es que era y soy una tonta para esta sociedad, porque mi mundo interior es otro diferente. No está centrado en esa materia, en ese materialismo. Entonces sí, en el mundo material soy tonta, soy simplona, pero eso me quedó tanto dentro, tanto, 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 que no hay palabras para decirlo. Y al final acabé viviendo con mis 2 hijos en una casa de 1,80 m por 2,10 m. Por supuesto, sin calefacción, sin agua, sin electricidad, sin váter, sin cocina, sin nada de eso. Simplemente la típica casita de herramientas que venden para jardín, de estos kits súper sencillos de hacer. Y ahí nos metíamos cuando hacía mucho frío o llovía. Y 5 meses al año más o menos dormíamos fuera, en el suelo. Tenía una sábana, bueno, ponía una jarapa, luego ponía una sábana, luego nosotros y encima un edredón. Y dormíamos así fuera
casi todo el tiempo. En su tiempo tuvimos un futón, pero vinieron una gente de la antigua Checoslovaquia, cuando estaba unida, y ellos se sentían muy pobres. Recuerdo que era una pareja joven, venía con una furgoneta y tenían un sentimiento de pobreza porque no tenían colchón. Y entonces era, fíjate, es que no tenemos ni colchón, y era un sentimiento que tenían. Y lo hablé con mis hijos, con Leila y Altair, y dije, nosotros realmente, ¿para qué queremos el colchón? No lo necesitamos y podemos dormir en cualquier sitio. Se lo damos porque ellos se sienten mal al no tenerlo. Y ellos encantadísimos. Entonces, pues nada, se lo regalamos y ya desde entonces en jarapa y tela. Y esa es mi historia. Que no es que yo sea valiente. Para nada me hubiera venido aquí a vivir en medio de la nada, sin nada, y para vivir en una casa de menos de 3 metros cuadrados. Pero la vida me lo puso y yo me dejé llevar. Y menos mal, porque la de regalos que me ha dado eso está ya para la eternidad. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros para que no os perdáis ningún otro vídeo de los que voy haciendo. Y mientras tanto, podéis visitar el foro de mi web en el que encontraréis muchas cosas interesantes respecto a mis valores, filosofía de vida y cuando estuve viviendo aquí también. Os espero. Chao. ¿Y cuál es mi mensaje con esto que os he contado hoy? Aparte de que realmente hemos de plantearnos cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos da la plenitud y la armonía, porque cuanto más llenos nos sintamos dentro, menos necesitamos fuera. Que eso fue lo primero que descubrí, llenándome aquí y sanando mi corazón aquí. Me sentía tan llena, tan rica, que todo me sobraba de ese sentimiento de tanto y de gratitud. Y que todos no solo podemos tener, tenemos el derecho de tener. Y no tenemos que ser muy raritos ni excepcionales para ello, ¿no? Solo tenemos que dejarnos fluir con la vida. No ver las situaciones como algo horrible, desagradable, ni huir de ellas. Del mismo modo que yo cuando me vi en tienda de campaña con algún momento difícil en que hacía frío, no me ponía ni a criticar, ni a llorar, ni a decir es que fíjate, pobrecita, qué mala madre eres, o que no tienes ni un duro, eres una perdida de Dios, todo el mundo tiene la razón con todo lo que te han criticado siempre. No, simplemente es la vida. Ahora se ha roto, es lógico, es una tela, tarde o temprano se rompe, con los vientos, con el sol y en invierno, en diciembre, pues es normal que se rompa. Pues nada, hacer que mis hijos se sientan queriditos, mimados, y lo que ellos más valoran no es una cama, sino es el tenerte ahí con musibusi, les cuentas historias, se relajan, que su atención no vaya ni al clima ni nada, ni a críticas, ni a lluvia, sino que lo vean como hoy hace sol o llueve. Ahora tenemos un techo, ahora no. Sin más, sin juzgarlo. Y entonces ellos lo viven en armonía y tú lo vives en armonía, y cuando llega la mañana viene tal subidón de energía que dices, es que ¿a dónde me voy a ir? No me quiero ir a ningún sitio. Esta es la gozada más grande del universo. Ese es mi mensaje de hoy. Déjate fluir con la vida. Somos nosotros con nuestros pensamientos mentales los que nos creamos el sufrimiento.
No es ni el tener ni el no tener, sea lo que sea dinero, sea comida, sea objetos, sea casas, sea personas. Es nuestro pensamiento que lo juzga como algo negativo esa situación. En vez de aceptarla, ahora hay viento, ahora no. Ahora hay esta sensación térmica en la piel, ahora hay esta otra. No es mejor una que otra. Ese es mi mensaje de hoy. Chao.